Buenos días, mi nombre es Valdés Isla Sofía Miroslava y lo que les voy a presentar el día de hoy es el estilo mexica. Bueno, iniciaremos con el origen y desarrollo de los mexicas. Aparecen en relatos históricos del siglo XII como un pueblo indigente que buscaba un territorio para establecerse. Estaban emparentados en muchos sentidos con otros pueblos que gozaban de mejor situación en el contexto político del centro de México. En el relato nos habla de una larga migración que abarcó desde principios del siglo XII a mediados del XIV, partiendo de un lugar llamado Aztlán, con el propósito de encontrar una tierra prometida. Por este punto se ha tenido polémicas en donde se cree que Aztlán podría haber sido algún lugar situado en Nuevo México, Sinaloa o Nayarit, o un lugar imaginario utópico correspondiente a un pasado mitológico. Antes de establecerse en la ciudad capital, se asentaron brevemente en diversos sitios del norte de la cuenca de México, desde Cuantitlán y Jaltocán hasta un área que se extiende desde Ecatepec hasta Azcapotzalco, que se encontraba bajo el control político de Tenayuca, Texcoco, en la segunda mitad del siglo XIII, para establecerse en 1279 en Chapultepec como tributarios del señorío Azcapotzalco. Bueno, aquí se puede notar el mapa de México y de las regiones que fueron parte de su imperio de los mexicas. Como se puede ver, también salen pues los templos más grandes como Teotihuacán y pues los otros lugares que abarcaron. Los cuadros naranja son la cabeza de sacrificios independientes. Los puntos rojos, cabecera de providencia tributaria. Los puntos azules más grandes son miembro de la Triple Alianza, que no se puede ver. Este mapa representa no tanto como no es la representa más la Triple Alianza que se hizo, que encabezada por Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles. En el periodo posclásico, los pueblos del centro de México consideraban que los linajes aristocráticos de los gobernantes provenían de las dinastías toltecas, fundada por Quetzalcóatl en ciudades llamadas por los diversos grupos. Y otra parte de eso es que Tlacalel ordenó destruir todos los libros históricos para reescribir una historia favorable al nuevo prestigio que alcanzó Tenochtitlan a partir de esta época, además de realizar una reforma religiosa en torno a la guerra, como señala León Portilla. Voy a leer un pedazo de la parte que dice: se afanó por enaltecer la persona del dios Huitzilopochtli hasta hacer de él la deidad suprema de los mexicas. Por consejo de él, Moctezuma reedificó y amplió el templo mayor de Tenochtitlan. Su idea fue transformarlo en imagen plástica del lugar donde había nacido portentosamente Huitzilopochtli. Ello había ocurrido en Coatepec, el Cerro de la Serpiente. Su madre, la diosa Coatlicue, lo había dado a luz precisamente cuando sus otros hijos, capitaneados por Coyalxauhqui, intentaron darle a ella muerte. La victoria de Huitzilopochtli sobre sus hermanos simbolizó el destino guerrero de los mexicas. Y bueno, para no llenarlos tantos de los datos históricos, porque hay mucha historia en cómo se fue formando, lo sinteticé en cronología, que empezamos sobre la peregrinación, que abarcó de 1111, los mexicas salen de Aztlán, hasta 1325, que arribó al islote en que encuentra la señal prometida, y la imagen que se ve al lado es parte del Códice Mexica, que es la tira de peregrinación.
La cronología México-Tenochtitlan, que empieza desde 1325, fundación de México, Tenochtitlan, el gobernante en Tenoch establece la tranza de la ciudad dividida en 4 barrios. Y en 1417 a 1427, reinado por Chimalpopoca, emprendió mejoras en la ciudad y remozó el acueducto de Chapultepec. Y aquí al lado se ve la acuarela de Ignacio Marquina, que era el templo mayor de Tenochtitlan. Como se sabe, pues estas partes ya no están porque en la conquista llegaron y destruyeron este centro para construir ahí el centro de México. Pero a lo que las investigaciones y demás se hacen una idea de cómo fue el templo o sea, cómo fue Tenochtitlan, no tanto el templo, sino como la ciudad de Tenochtitlan y cómo era una ciudad muy bien organizada y muy bien establecida. La cronología de la Triple Alianza empieza desde 1427 a 1440, donde el reinado de Itzcoatl establece alianza con Nezahualcóyotl y los tepanecas de Tlacopan. Posteriormente derrotan a los xochimilcas y construyen la calzada del sur, lo que facilita expedientes de conquista en esta dirección. Y en 1507, última ceremonia del fuego nuevo. Bueno, como dije, para no saturar tanto el video, lo sintetizo con el principio de la cronología hasta el final de la cronología de cada etapa. La cronología de la conquista pues empieza en 1519, el 10 de febrero, cuando Hernán Cortés se embarca en Cuba rumbo a México. El 8 de noviembre entra a Tenochtitlan y en 1521, el 28 de abril, comienza el sitio de Tenochtitlan. El 13 de agosto, Cuauhtémoc rinde la Ciudad de México Tenochtitlan ante Cortés. Y bueno, esta es una imagen más o menos de cómo fue pues estos hechos que sucedieron de la conquista a Tenochtitlan. Bueno, la religión e ideología, pues su religión explica el origen de los humanos por la acción de Quetzalcóatl, quien viajó al lugar de la muerte, donde recogió osamentas que llevó a Tamoancha, el paraíso terrenal prehispánico, lugar de dioses, para verter sobre ella sangre que extrajo de su pene y dar origen a la primera pareja humana. Este es uno. Después relata que hay otros 2 mitos, en el cual uno de los mitos es que se cuenta que los dioses vivían con sus padres, los dioses de los mantenimientos Tonacatecutli y Tonacatzihuatl en Tomanchan, pero debido a que se atrevieron a cortar flores y ramas de los árboles de aquel verger, fueron expulsados arrojándolos a la superficie de la tierra y al lugar de la muerte. Y el otro es el más conocido que tenemos, que es que se ubicaba en Teotihuacán. Antes del nacimiento del mundo, cuando los dioses buscaban entre ellos quién pudiera convertirse en el sol, para lo cual habría de sacrificarse, arrojándose a una hoguera, eligiendo 2 candidatos, el rico Tecatl y el pobre Nanahuatzin, quienes se arrojaron a las llamas y aparecieron en el horizonte. Uno iba a ser el sol, el primero que se aventara, y el segundo que se aventara iba a ser la luna. Entonces Nanahuatzin se convirtió en el sol, por haberse sacrificado primero, mientras que Tecatl se convirtió en la luna. Sin embargo, suspendieron este tránsito celeste necesario para la existencia del mundo, hasta que todos los dioses, siguiendo su ejemplo, fuesen sacrificados. Dado lo que los dioses se agotaban al mover el mundo, era necesario que los humanos los alimentaran, siendo su alimento lo más preciado, lo mejor de las cosechas, la vida de los animales, los corazones y la sangre de los seres humanos. Solo con estos bienes podían garantizarse la continuidad de un mundo destinado a la desaparición. Es por esto que empiezan una cultura de sacrificio para que puedan tener
mayor fertilidad, porque creen que el sacrificio les da algo bueno. Por eso, pues por eso es. Ay, perdón. Uy. Ay, no. Bueno, Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, lugar mítico donde se originan las tribus nahuatlacas, según la historia tolteca chichimeca, códice post-cortesiano de 1500 que señala la historia de Cuautlicue de 1116 a 1544. Bueno, esta es la primera imagen que se ve arriba, donde se ve que es como un árbol, donde es una gran cueva que tiene 7 cuevas. Entonces, en esas 7 cuevas, cuando van caminando ellos, cuando van haciendo su peregrinación, se quedan en estas 7 cuevas, porque como bien se dice, eran como personas que estaban alrededor de otras culturas. Entonces, estas lo que van haciendo es que se van, ¿cómo se dice? Pues se alejan, quieren empezar su nueva cultura. Entonces encuentran estas 7 cuevas donde pues ellos mismos se quedan ahí, y es donde dicen que se empieza el lenguaje náhuatl, o donde nace. Y luego tenemos en la segunda imagen a Ometeotl, dios náhuatl de la dualidad masculino-femenino, considerado un ser primigenio y creador. En la página 61b del Códice Borgia aparece representado como un guerrero ataviado con la falda y otras prendas femeninas en posición de parto, que da a luz a un niño, simbolizando como una cuenta de jade, como se puede notar en la imagen. Bueno, los mexicas exacerbaron estos relatos para impulsar su expansionismo sobre sus contemporáneos, sin ser los únicos que, con el pretexto de cumplir la voluntad divina, generaron una cultura militarista tributaria sobre los pueblos más débiles, llamándose a sí mismo el pueblo del sol, responsables de salvaguardar la continuidad del mundo. Es por esto que se empiezan a hacer más, o sea, los sacrificios toman para ellos una importancia que no solamente es como para que tenga autoridad, sino también para que demuestre lo que es ser, o sea, religiosidad. O sea, tenían un punto de religiosidad y de dominio más grande de lo que se pensaba. Y bueno, la imagen representa a Teomancha, lugar que combina historia y mito, y que significa descendiente de su hogar. Es un lugar de origen, creación de dioses y seres humanos. También es sitio primordial donde precaran los dioses y se quebró el árbol florido, como se representó en el Códice Borgia, página 60. Bueno, el desarrollo artístico y tecnológico es en toda Mesoamérica. Durante el posclásico tardío se desarrolló la metalurgia en objetos ornamentados en oro, plata y cobre, o en herramientas como gauchelas, asadones, anzuelos, o en armas especialmente anchas. En algunos casos se empleó el bronce, con lo que se iniciaba un cambio tecnológico en consecuencia económicas y políticas truncado por la conquista. También predominó en las artes lo que se ha llamado un estilo internacional, que tiene sus antecedentes en el posclásico temprano, originado en un área que se extiende desde el altiplano central hasta la zona oaxaqueña, en especial en la zona mixteca, y desde el occidente de México, en los estados de Jalisco, Sinaloa y Nayarit, por la costa del Pacífico hasta el centro de Veracruz y la Huasteca en Golfo de México, e incluso en muchos sitios de la región maya, integrado con un universo de símbolos reconocidos por diversos pueblos. Permitió compartir conceptos rituales relacionados con deidades y animales sagrados, además de signos estilizados que tenían un significado semejante para todos. Bueno, uno de los mejores ejemplos de este rasgo es la llamada tradición México-Puebla,
característico de los códices del grupo Borgia, de los códices mixtecos y que está presente en el códice borbónico. También se encuentra en la pintura murales descubiertas en Tizaltlán, Tlaxcala, en los motivos decorativos de la cerámica policroma de Cholula y en aquellas procedentes del área mixteca y de la Cuenca de México. Los diseños coinciden en lo fundamental con la imagen que constituye el gran panteón de los dioses del mundo mexica. Así, la difusión por todo el territorio mesoamericano del estilo mixteco Puebla volvió común el uso de motivos decorativos como la greca escalonada, la banda celeste, así como imágenes sobre la fauna y la flora que tienen una relación directa con el universo mítico y los elementos de calendarios rituales. Aquí es un fragmento del Códice Borbónico, el cómo tenían ellos su técnica y cómo van representando, pues los códices fueron lo que les permitió a los españoles entender un poco de lo que eran estas culturas, tanto pasadas como presentes. Y como pues para que se vea un poquito mejor y hablando un poquito más del tema, los monumentos arquitectónicos importantes, pues yo elegí 5 porque no hay tantos, pero sí hay una gran cantidad, pero son de distintas áreas. Pero los que yo encontré es Teotihuacán, que es uno de los mayores complejos arqueológicos de México, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital. El origen de la ciudad, que según los mexicas fue fundada por los dioses, es todavía desconocido para ellos. Se calcula que surgió antes del 500 a.C., pero fueron los mexicas quienes alcanzaron su máximo esplendor y fundaron Tenochtitlan, la fabulosa ciudad sobre la cual los españoles levantaron México, como ya enseñé en la acuarela pasada. Tlatelolco, que fue el centro comercial más importante del México prehispánico. Entre los principales monumentos mexicas está el Templo Mayor, idéntico en medidas, orientación y arquitectura al Templo Mayor de Tenayuca y Tenochtitlan. Presenta cuatro cuerpos piramidales escalonados y superpuestos. En la parte superior se erguían los altares para adorar a cada deidad. Cuicuicol es uno de los sitios arqueológicos más antiguos de México, ubicado a pocos minutos de la Ciudad de México en un parque ecológico. El sitio alberga una pirámide circular parcialmente enterrada debido a una erupción volcánica. Como en el caso de Teotihuacán, sus orígenes se remontan al año 800 a.C. La erupción del cercano volcán Xitle arrasó la ciudad en el 200 a.C., pero fue reconstruida a partir del siglo XIII. Entre los principales monumentos aztecas o mexicas, se les dice aztecas, que fue en el tiempo porque cuando salen de Aztlán y hacen la peregrinación, ellos se llaman aztecas, pero cuando sucede que encuentran al águila y pues la guerra que se mencionó antes, pues son los mexicas, se convierten en mexicas, que pues es la representación de ellos. Entonces utilizan, muchas personas utilizan azteca, pero en realidad es mexica. Y bueno, regresando acá, perdón. Están las ruinas de las pirámides Cuicuilco, ubicadas en el centro de la colina. Esta impresionante pirámide, que tiene 5 niveles y mide 18 metros de altura, fue utilizada para realizar ceremonias religiosas. Malinalco fue un lugar de gran importancia religiosa antes y después de la conquista española. Para llegar a la parte más alta del Cerro de los Ídolos, el centro de la zona arqueológica de Malinalco, hay que subir cerca de 400 escalones. Desde la cima se puede admirar el santuario donde se formaban los guerreros águila y jaguar de los aztecas o mexicas, y al mismo tiempo es admirar la hermosa vista panorámica de este pequeño pueblo rodeado de montañas. Como dije, para ellos, como era muy importante su religión, lo asociaban mucho con animales
y con hechos naturales que sucedían. Las pirámides de Xochicalco. El nombre de Xochicalco proviene de la lengua náhuatl y significa lugar de la Casa de las Flores. En la plaza central todavía se conservan la Gran Pirámide con 20 altares redondos y la pirámide de la Serpiente Emplumada con un relieve de 4 lados. Muchos de estos, o sea, todos los ya mencionados monumentos arquitectónicos tienen murales. Ellos plasmaban sus murales o sus códices, como ya se había mencionado, con diferentes técnicas y pues ellos representaban más que nada sus guerreros. Todo lo relacionado con la naturaleza, como ya mencioné, lo relacionaban mucho junto con la religión y con las personas. Entonces esos 3 puntos iban conectados. Bueno, la guerra para ellos pues era algo muy importante, por eso tuvieron un gran dominio de las, ¿cómo se dice? Pues de las ciudades, de los otros pueblos indígenas. Entonces dice que otro elemento característico del periodo fue el predominio cada vez mayor de la expansión militarista, la imposición de tributos, la obtención de víctimas para el sacrificio y la conformación de alianzas efímeras entre algunos pueblos. Dicho aspecto se manifestó en todas las actividades. Antiguos héroes que al morir se transformaron en númenes, guerreros protectores de su grupo, como Huitzilopochtli entre los mexicas y Camaxtli con los tlaxtecas. Señoríos como el de los tapanescas de Azcapotzalco y los Acolhuá de Texcoco, tuvieron enfrentamientos hasta que los mexicas aliados en el siglo XV con Texcoco y Tlacopan se impusieron a sus vecinos y formaron un imperio que dominó todo el territorio central, conquistó lejanas regiones de la costa del Golfo y del Pacífico y se expandió por las regiones oaxaqueñas, apoderándose incluso del Soconusco, las tierras ricas de cacao en la actual estado de Chiapas. La imagen que se muestra, tanto en la pasada como en esta, es Teocalli de la Guerra Sagrada, que es una piedra tallada donde se ve con un águila, Huitzilopochtli, parada sobre un nopal con tunas que nacen de la tierra. Figura con boca y dientes, como se nota, y del pico del ave surge lo que podría confundirse con una serpiente, el Atl-Tlachinochi o corriente doble que simboliza la guerra. Y bueno, terminando ya esta exposición, termino con el tema del comercio. Los sistemas comerciales incluyeron puertos internacionales de intercambio como el de Acalán, en el actual Tabasco, donde acudían mercaderes de altiplano central, de la costa y del mundo maya para efectuar sus prácticas comerciales. Seguramente todos los pueblos utilizaban los mercaderes como embajadores y espías. Y bueno, esto sería todo de mi parte, espero les haya quedado claro y demás. Muchas gracias y buenas tardes. Aquí adjunto la bibliografía. Gracias.